Recuerda que del 22 al 24 de junio de 2025 será el quinto Congreso Internacional de Lifestyle Medicine. El congreso será en la Ciudad de México y hay más de 40 speakers que van a dar talleres, paneles y conferencias. Más información ve a congresoamev.org. Cuando eres un proveedor de salud, pues tu expectativa es siempre ver que lo que haces lleve al otro a un mejor lugar, pero a veces te pierdes en que tú eres el responsable de llevar a ese otro a un mejor lugar. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Carlos Alvear López es médico con formación clínica en Harvard y una trayectoria enfocada en medicina integrativa, herbolaria y neuroregeneración. Es fundador de Yolitia Botanicals y del modelo Sapientia. Combina saberes ancestrales, medicina china y prácticas contemporáneas en su centro de salud en Malinalco. En este episodio, Carlos nos invita a un recorrido íntimo por su historia familiar, su camino como médico y su vínculo profundo con la naturaleza, las plantas y la salud entendida como un flujo vital. Desde el legado de servicio de su abuelo hasta sus encuentros con curanderos wixárikas y maestros de medicina china, Carlos comparte con generosidad cómo ha ido desmontando el egocentrismo médico para cultivar una escucha del alma, tanto del otro como de la propia. Entre crepas de cajeta en Xico, Veracruz y reflexiones sobre la microcuenca como metáfora del cuerpo, nos habla de intuición, pertenencia, espiritualidad práctica y la urgencia de cambiar las formas y emociones con las que nos relacionamos a nuestro planeta. Muy buenos días, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Carlos Carlos Alvear Alvear. López. Carlos, gracias por estar aquí. Muy, el gusto es mío, Víctor. Platícame dónde estás. Estoy comiéndome unas crepas en un ¿En qué pueblito que se lugar llama de las latitudes? Xico, Veracruz. Un pueblito de destino final, ya no hay más para dónde ir. Está en las faldas de el cofre de Perote y tiene pues toda la belleza de estar metido en un clima eh, cafetalero. Está un poquito más abajo que Coatepec, pero todavía es zona cafetalera y algo de ingenio de caña y ganadera. Y estoy aquí porque tenemos un proyecto arriba en el Bosque de Niebla. Y Jico es la población más cercana. Entonces, cuando tengo que hacer trámites de ciudad, Jico es nuestro recurso para bajar a hacer ese tipo de trámites. Me encanta. Y gracias por atender este compromiso que habíamos puesto la semana pasada de hablar. Te hizo cambiar tus planes para pernoctar. Y digo, es la primera vez que alguien se come unas crepas mientras hago una entrevista y eso me encanta. Disfrútalas mucho. Y Ujú. creo que también habla mucho de como esta informalidad formal que percibo mucho en ti, en esta ligereza de vida y al mismo tiempo un compromiso profundo por estar aquí haciendo lo que tú haces, que ahorita quiero que me platiques un poquito. Va. Quiero empezar preguntándote sobre tu familia. Sé que vienes de familia de médicos. Me gustaría saber hasta cuántos de ellos eran médicos o ellas Ajá. y qué ideas heredaste tú al crecer en familia rodeado de médicos. Eh, mi, yo soy la cuarta generación. Mi abuelo, su tío, el hermano de su padre, es el primero. Eh, Luego mi abuelo y su hermano se vuelven médicos, ellos vivían en Toluca y se vuelven pues un ícono de la salud en Toluca. A mi abuelo se le ocurre, la historia es muy bonita porque él ellos vienen de una familia donde la revolución llega a la hacienda y mi bisabuela sale con los dos niños en el caballo huyendo de la situación. El papá muere en el ataque y entonces ellos pues básicamente pierden todo y se van a refugiar a Toluca. Ella vende arroz y vende alcohol y pone un changarrito ahí de sobrevivencia. Y los dos hermanos
pues, tenían recurso intelectual y entonces los beca el Estado de México, los mandan a estudiar medicina los dos a México y, y mi abuelito regresa a visitar a su mamá y la mamá le dice que ponga un consultor en Toluca, que hace falta médicos en Toluca, y ella empieza a pagarle a indigentes de la ciudad de Toluca dinero para que lo vayan a visitar como pacientes sin que él sepa, para generarle pues permanencia, ¿no? Y que no quiera regresarse a la ciudad. Y él se da cuenta que la industria en Toluca está creciendo y se atreve a ir a tres empresas importantes, la tabacalera, una cervecera y creo que la Bosch, a ofrecer sus servicios como médico. No existía el Seguro Social, no había Cruz Roja y les propone 2 meses de uso de sus servicios gratis y si quieren, un año de contrato. Y se vuelve el médico de la industria de Toluca. Y pues, su consulta empezaba a las 4 de la mañana. Si ves su receta, decía inicio de consulta de 4 a.m. a 11 p.m. Entonces, ese es un poco el legado de servicio fulminante que recibimos, pues mis papás y luego nosotros, la cuarta generación, mi hermano, mis primos. Somos cuatro médicos más que decidimos tomar ese caminito. Y, y siempre fue un camino donde el servicio va primero. Y mi abuelita decía que si quieres dinero, te pongas a trabajar, te pongas a servir y que nunca te va a faltar. Y esos fueron los principios, ¿no? De ayudar. Yo quería estudiar economía. A mí, desde chavito, me interesaba mucho la desigualdad y por qué no se podía establecer un modelo de economía que genera más, más capacidades. Me dice mi mamá que muy chiquito llegó Santa Claus, ¿no? Y que yo le pregunté a mi mamá, oye mamá, pero ¿por qué a mí que yo sí tengo cosas me trajo y al niño que no tiene cosas no le trajo? No hace ningún sentido. Debe haber sido a la inversa, ¿no? Y entonces el tema de la economía y de la justicia siempre estuvo como parte de mi poco entendimiento, ¿no? De la sociedad. Y cuando le avisé a mi abuelo que iba a estudiar economía, él me dijo, te pido un favor, quédate un verano a sentarte en el consultorio de tu papá y si después del verano realmente decides estudiar economía, va, estudia economía. Y me quedé el verano y me inscribí a la carrera de medicina. Y en segundo de medicina tuve la fortuna de conocer a un curandero de la cultura wixárika o huichola y el cual me ayudó a entender la salud desde un lugar totalmente distinto y totalmente disruptivo en función a cómo yo entendía la salud. Sin embargo, me mantuve en la escuela y terminé la escuela, a la par que ya estaba explorando otros modelos de salud que me hacían más sentido, sobre todo salud vinculada a la expansión de la conciencia, con uso de diferentes plantas que llevaran a sus estados expansivos de conciencia. Y entonces mi educación ha sido un tanto ecléctica en función a cómo proveer recursos a quien viene a atenderse. Gracias, hermano. Eh, ¿qué pasó en ese verano que trabajaste con tu papá? Que dijiste, no tuviste, en tu mente dijiste, no tengo que sacrificar mis valores o lo que yo creo que es importante, como esto de la equidad y la justicia. Y dijiste, a través de la medicina puedo articular esta visión. Sí, yo diría que a través del servicio enfocado en la salud, que esa es la medicina que hace mi familia, ¿no? Y que siempre va a estar primero el paciente, incluso dentro de un lugar un tanto patológico, ¿no? Porque pues eso implica que pasamos poco tiempo con nuestros papás, ¿no? Eh, por esa vocación. Y yo he ido aprendiendo poquito a poco a regular pues obsesión al trabajo y al servicio, que de cierta forma te genera un tanto un high, ¿no? Saber que eres un recurso.
para la necesidad del otro. Y afortunadamente eso lo he ido trabajando y ya no me la creo. Este, ¿Cómo has trabajado eso, hermano? Porque a huevo, sí. porque, porque mi esposa en el 2015 me dijo, yo me regreso a Sudáfrica, ella es de Sudáfrica, y me dijo, ¿vienes o vienes? O ya terminamos la relación, porque yo llevaba 15 años en México y tenía muchas ganas de regresar a su país natal. Entonces me regresé, o sea, me fui con ella a Sudáfrica y pues ahí tuve que reaprenderme y reconstruirme desde una identidad un tanto distinta, ¿no? Y eso me permitió reevaluar a dónde quería utilizar mi tiempo. Y en Sudáfrica, siendo una colonia inglesa, son muy celosos de su tiempo. O sea, los doctores trabajan de 8 a 5 punto, ¿no? Emergencia, pues vete al hospital de emergencias. No contestan en sus teléfonos. Entonces, eso me ayudó a aprender por primera vez a tener un horario de trabajo. No tenía yo horario de trabajo. Yo estaba disponible 24 horas. Y pues, cuando regresé a México, regresé ya con esa implementación de tener a alguien que me llevara a citas y empezar a hacer citas. Ya dejé de tener mi consultorio abierto para ver quién llegaba, a qué hora llegaba, Adelante, ¿de qué son tus crepas? de cajeta. Ah, Es qué que rico. hay muy buena cabra por aquí. Ah, o sea, es Entonces cajeta la fresca. cajeta es fresquita. Qué Ajá. rico. Sí. Provecho, hermano. Mm, Yo creo que más allá que los ingleses tenían este sistema, y como bien dices, tu identidad, o sea, esa parte de decir, no, ya no me la creo de yo ser un recurso para la necesidad de alguien más. ujú, Presiento que ahí hay algo profundo, ¿no? Porque por un lado claro. estamos para servir y por otro lado el mundo no nos necesita, de alguna manera, por así decirlo. Y que el servicio debe de ser desinteresado. O sea, que de cierta forma es algo muy, muy difícil cuando eres un proveedor de salud. Pues, tu expectativa es siempre ver que lo que haces lleve al otro a un mejor lugar, pero a veces te pierdes en que tú eres el responsable de llevar a ese otro a un mejor lugar. Y pues eso es puro alucine. Claro, No y es una, el que sabe cuál es el mejor lugar también, como si tienes también la definición. sí, la autoridad, ¿no? En función a eso. Entonces, pues sí, hay una arrogancia eh, de la misma profesión, ¿no? Hay un egocentrismo médico brutal que pues hay que desmembrar y romper y construir una identidad donde idealmente reconozcas el empoderamiento del paciente y le des los recursos para empoderarse y asumir su responsabilidad en el camino y tú ser un acompañante de esa responsabilidad. Cuando estudiabas en el segundo año y tuviste esta experiencia con un sanador wixárika, em, ¿por qué tenías esa apertura a escuchar algo que es, no voy a decir lo opuesto, porque claramente no es, pero para el canon de la medicina y de la ciencia, pues no hay una entrada intelectual para eso, no hay una entrada cultural para eso de una manera muy obvia, ¿no? Al menos en una Mm. escuela grande de medicina como la que tú fuiste. ¿Por qué Ajá. tenías esa apertura? Y cómo dijiste esto no es lo contrario, al revés, es completamente complementario. Porque, em, siempre tuve yo vengo de una familia compleja, porque mi mamá viene de una familia muy católica, un tanto extremista por el lado de su papá, y un catolicismo muy humano y muy amoroso por el lado de su mamá, del cual a mí mi bisabuelita me introdujo al catolicismo, hice mi catequesis, hice mi primera comunión siendo muy consciente de, de Cristo como un recurso de amor, pero cuando me hacen mi primera comunión, el cura se chupa todo el vino y no me da vino. Y, y, y entonces o sea, ahí tengo una revelación de la iglesia y aunque estaba jovencito, tendría yo 11 años, eh, hay
un switch a darme cuenta que ese modelo no me estaba nutriendo. Y muy jovencito empiezo a buscar eh, preguntas sobre mi existencia, sobre la vida, sobre la economía, sobre la injusticia. Y, y mi papá era un ateo empedernido, súper pues, racional, in- con mucha capacidad de análisis, pero pues más bien burlón de todos los sistemas de creencia. Y dentro de la biblioteca me topé con un libro de Nietzsche a los 12 años, así hablaba Zaratustra, y eso me empujó a empezar a entrar en un camino más filosófico. Y dentro de esa exploración me topé con las puertas de la percepción de Huxley como a los 15 o 16 y me metí a tratar de entender ese movimiento. Y cuando tuve la madurez, tuve mi primera experiencia psicodélica a los 21 años, ya estando en medicina. Y entonces eso me metió en un camino de exploración hacia tratar de dar sentido a mi vida y en ello a darle sentido también a lo que estaba haciendo, que era la medicina. Y, no fue fácil, porque obviamente mi papá pues, es cirujano y mi abuelito era cirujano y venían de un legado así, pues de una medicina extremadamente reduccionista y, y no fue fácil el llegar a un punto de, de sensación de pertenencia. Eh, Pasó después de muchos años, ¿no? Y hoy lo interesante es que mi papá, por ejemplo, prescribe mis remedios herbolarios, ¿no? Que es muy bonito, porque al final él también maduró y él también tuvo la capacidad de integrar y de entender que pues es un recurso más dentro de la gama de recursos que hay disponibles para la sanación. Ah, me encanta. A ver, dos cositas. Una, me pones a pensar si la edad idónea para leer a Nietzsche es a los 12 o No, es más adelante también. no, ¿Cuál es peor, sabes? no, porque o sea, lo que yo puedo aprender de esto es que yo no tenía la madurez para entender la profundidad de lo que le estaba hablando. Tenía el interés, pero no la madurez. Y sin Y embargo, ajá, vas, perdón. no, y eso me generó ser un bicho muy, muy raro en mi entorno. Eh, pero bueno, pues así me tocó, ¿no? Sí. No le daría ese libro a mi hijo a leer, ¿no? Fíjate que en mi caso Eh, yo lo leí un poco más adelante. Nietzsche y toda, bueno, vamos a pensar, no es Nietzsche en sí, sino las cosas que te hacen ver que las grandes instituciones y las grandes cosmovisiones que hemos heredado, la religión, la ciencia, si se quiere ver así también, eh, una vez que indagas en sus bases, te das cuenta que sus bases no están muy sólidas, ¿no? Y que el cura se toma el vino y te muestra en un acto que pareciera inocuo, pues una contradicción muy brutal. latente, sí. Ujú, ujú. Y en mi caso fue como ya estaba yo un poco más formado, yo sí creía en la verdad, yo sí creía en que la democracia y la ciencia y la tecnología y los valores de Occidente nos iban a llevar a la verdad y al mundo justo. Y de repente fue como, güey, no va por ahí. Y fue un quiebre muy cañón. No sé qué me hubiera pasado a los 12 cuando todavía no tenía una opinión. Claro que no habría madurez, pero tampoco tendría opinión de que el mundo funciona de cierta manera, ¿no? O sea, yo creo que yo fui un poco precoz desde ser prematuro. Iba un poco en chinga. Este, y me tocó eso a temprana edad y no la pasé bien, ¿no? Porque tenía demasiadas preguntas existencialistas aún y entonces no disfruté mi adolescencia porque estaba Y muy acongojado con el entenderme ujú. y entender y obviamente pues muy desconectado del cuerpo, ¿no? Porque pues, todo estaba en la razón, en el entendimiento, en el pensamiento.
Y por eso creo que fueron cruciales el uso de los psicodélicos, porque eso me bajaron al cuerpo, me ayudaron a restablecer un orden muy primario. Eso, mencionaste la palabra pertenencia y ahora el cuerpo. eh, se, para mí ya es algo muy obvio, pero es algo muy obvio muy recientemente, porque yo también viví, y todavía, mucho más en la cabeza que en el cuerpo, y en el sentido de pertenencia, en el sentido de merecimiento, en el sentido de, vamos a llamarle así, de no dualidad, ¿no? Con la naturaleza, con el otro, la dualidad mente-cuerpo y todas estas constructos que hemos normalizado. em, Platícame un poquito de cómo se sintió para ti ser muy poderoso intelectual y curiosamente, pero no tener esa certeza en tu cuerpo de pertenencia. No sé si muy poderoso, pero este, se sintió con un chingo de ansiedad, ¿no? O Sí. sea, mucha ansiedad, porque tampoco hay o no había una cultura de darle voz al cuerpo, voz a la emoción, voz al sentir, ¿no? Siempre el pensar tiene más o tenía más fuerza. Y más Y viniendo de una familia intelectual, pues el pensar era primero, ¿no? El sentir era como, mi, mi papá le decíamos, oye, pa, me duele la cabeza, y te decía, estudiando se te quita, ¿no? qué padre. Este, no, qué padre, pues, no, mames, no, pues, era un alucine, ¿no? Todo era estudiar, y pues no, el alma no está hecha de estudio, ¿Cómo el te alma está hecha de reencarnaste? experiencia. ¿Eh? Ajá. ¿Cómo te reencarnaste? ¿Cómo te relocalizaste? No, me sigo reencarnando y Ajá. relocalizando. ¿Cómo Son lo mis haces? crepas. Qué delicia. Más allá de las plantas, ¿qué otras experiencias has tenido o que provocas, o que posibilitas, o simplemente que te abres para que esas siempre están? Es más, nosotros nuestra negación a sentir lo que es, que el tener que hacerlo, ¿no? Pero cómo lo vives hoy, donde igual vivimos en un mundo muy de símbolos y de lenguaje y muy analítico, Pues lo para primero es vivir que en ese lugar? me fue a vivir a la naturaleza, ¿no? A los 23, no, desde antes, a los 17 empecé a rentar un cuartito en Malinalco. Me costaba 300 pesos el mes. Este, y ahí iba, ¿no? Y me iba los fines de semana yo solito y pues caminé mucho en las montañas, jugaba golf. El golf me ayudó mucho a tener contacto con mi cuerpo, con mi respiración, con mi concentración. Fue una metodología meditativa. En ese momento jugaba siempre solito, sí, me ayudó y, y- y me fui, te digo, a Malinalco. Hice mi servicio en Malinalco a los 22, 23 y decidí quedarme en Malinalco. Yo, obviamente me he movido para seguir algunos entrenamientos y cuando fui a Sudáfrica y demás, pero decidí a muy temprana edad, yo creo que a los 10 11 años que yo iba a vivir en el campo. Entonces tenía claro el que el campo era ese recurso para, para por lo menos bajarle a la intensidad de mi cabeza. ¿En qué momento de tu práctica te empezaste a atrever a tocar a tus pacientes? Cuando eso es una cosa prohibida de alguna manera, Desde más el que día uno. dijiste, venga, No, era algo aprendido de mi familia. O sea, el nivel de afecto de mi abuelo y mi papá y mis tíos a sus pacientes era genuino, ¿no? Mi abuelo hacía algo increíble. Mi abuelo veía entre 100 a 100 pacientes, 120 pacientes diarios. O sea, dimensiona esa cantidad de gente, ¿no? Entonces tenía unas tarjetitas, no había computadora, tenía unas tarjetitas donde tenía el nombre del paciente y tenía unos simbolitos que le recordaban de cosas específicas del paciente, no específicamente de su historial clínico, sino de la persona. Y entonces le decía, ay, ¿cómo está su burro que se llama tal cosa? O ay, cómo está su, ¿no? Su hijita de los ojos, color mostaza.
y eso hacía que el paciente se sintiera visto y se sintiera íntimamente vinculado. Y muchos años después yo me fui a Malinalco un poco huyendo del nombre Alvear, porque pues, el nombre Alvear tenía un peso muy, muy cabrón en Toluca. Y dije, no, yo no, yo quiero hacerme mi propia historia. Y un día llegó una viejita al consultorio. Pues ya la atendí, la revisé, ¿no? Le hice su receta y cuando agarró su receta y leyó el nombre, empezó a llorar, ¿no? Y me dijo, oye, pero ¿y usted qué es de los doctores Alvear? Le dije, no, pues yo soy nieto del doctor José, ¿no? Y entonces se ponía a llorar y me dijo, pues te voy a platicar. Yo iba a ver a tu abuelita, él me daba su receta, yo la doblaba y la ponía al lado de mi cama y le ponía un vaso de agua arriba de la receta. Y todas las mañanas me tomaba mi vaso de agua y nunca compré una medicina. Ese era el tipo de vínculo que tenían mi familia. Era un vínculo profundamente emocional, aparte del conocimiento intelectual y la capacidad pues de tratar con el rigor científico, ¿no? Entonces fui muy afortunado en poder vivenciar eso desde a muy temprana edad. Claro, todos somos nuestro linaje, ¿no? No se puede ver a alguien sin ver a su familia. Qué bello que tú, lo tengas no nada más tan presente, sino, sí, continúe sanando con su fuerza, con su sabiduría, con su Sí, energía. sí. Sí, sí, Eh, es un gran regalo. Una gran responsabilidad, pero un gran regalo. uf. Platícame de tus grandes maestros de medicina china y de herbolaria, pero más allá de tus maestros, cuéntame esa magia, no su historia, la magia de lo que te hacían sentir estos maestros de medicina china y herbolaria. Bueno, tengo uno en especial, Marco Lam, que ya lo conocí en 2003. En Boulder tiene la mayor cantidad de acupunturistas per cápita del planeta, más que China. Y me invitaron a un congreso en Boulder en el 2004, creo, no, 2005, por ahí, no me acuerdo bien la fecha. Y no, nos tocó hacer un ejercicio, él también era partícipe de la reunión y el ejercicio era inspirarse el uno al otro a un proyecto que te apasionara. Y entonces él me inspiró a ir a construir un gallinero a su rancho de Cobb, ¿no? Y yo lo inspiré a venir a Malinalco a enseñarme a cómo hacer fórmulas de herbolaria, porque en la plática salió que él tenía una empresa de herbolaria. Y yo ya había tenido un primer acercamiento a la herbolaria estando en Malinalco, porque en Malinalco muchísimos pacientes llegaban ya con un tratamiento herbolario antes de venirme a ver. Y entonces eso me impulsó a querer saber cómo se estaban curando. Entonces ya había ciertos acercamientos. Y Marco es un ser muy, muy completo. Es un cuate de papá chino, mamá alemana, crecido en Estados Unidos, que decide irse a estudiar medicina china a Hawái, a una escuela taoísta. Entonces tiene un conocimiento de la medicina china desde las bases más espirituales del taoísmo. Es un practicante de arte marcial. Eh, es un cuate muy, muy completo. Y entonces, después de esa primer visita a Malinalco, él siguió viniendo cada año y le daba consulta a mis pacientes mientras yo estaba ahí. Y, y entonces pude ver el manejo de su abordaje, ¿no? Sobre todo con la acupuntura y la práctica de la herbolaria en función a ir formulando con las hierbas que íbamos creciendo en Yolitia. Y es una relación que sigo nutriendo y que seguimos nutriendo. Ahora soy yo padrino de su hija, casi, que ya tendrá como 25. Él es padrino de mis hijos, junto con su esposa. Y tenemos una relación de alma muy, muy, muy profunda que siempre
O sea, creo que alguien que es íntegro, un buen practicante de medicina china es alguien íntegro en su vida. Utiliza los principios del Dao en su día a día. Y entonces no hay una diferenciación entre la vida del consultorio y fuera del consultorio. Hay una impecabilidad en su andar, en sus acciones, en su pensamiento, en la forma de sostenerse. Y creo que eso es lo que más me enriquece. Hermoso. Ahora que estamos preparando el taller para el Congreso de Medicina Estilo de Vida y que estamos muy emocionados y agradecidos contigo, estábamos hablando sobre las plantas y cómo a veces en, en las conversaciones parece que las plantas están ahí como a ayudarnos, como a sanar. Ujú, Pero las plantas somos nosotros, somos aliados existenciales, ¿no? Y esa realización a veces parece que se dice de manera como poética, pero es de manera demasiado literal, o sea, es una manera descriptiva de lo que somos, el ser humano es ujú. eso, ¿no? Eh, para mí que en las culturas, afortunadamente en México tenemos esa más claridad, pero a veces en el mundo ya urbanizado, tecnologizado, occidentalizado, o se avientan las plantas para afuera, como, no sirven de nada, o se fetichizan también, como si fueran, Correcto. ¿no? ¿Cómo tú te acercas a esto desde un lugar de respeto, de curiosidad y, y para transmitir, así como hablas de tus abuelos y hablas de tus maestros, también de las plantas? O sea, creo que dentro de los reinos, ¿no? Mineral, ¿no? Vegetal, fungi, ¿no? Animal, eh, pues son diferentes escalones evolutivos. Y, y las plantas tienen esta gran cualidad de ser seres que ya completaron su máxima evolución, que es hacer de la luz materia, ¿no? A través de la fotosíntesis. Entonces, cada hojita es luz condensada, es información, ¿no? De esta gran fuerza que llamamos sol y que además de esa cualidad energética, pues tiene toda la cualidad de nutrición, ¿no? De todo su componente bioquímico que va a generar una acción metabólica en tu organismo. Pero lo primero que pasa cuando tú te tomas una planta, comes una planta, es que el proceso enzimático, lo primero que abre es la energía. Y esa energía empieza a recorrer tus canales, tus meridianos o tus nadis y le empieza a recordar al cuerpo su capacidad de fluir, ¿no? O sea, al final la salud es un flujo libre y expandido, ¿no? Y, y las plantas tienen esa capacidad de recordar desde lo energético y luego desde función muy específica metabólica a nivel de el órgano al que vayan a dirigirse, ¿no? Y, y en toda honestidad, mi vínculo profundo con el reino de las plantas, pues o sea, esa capacidad de realmente penetrar en la esencia de las plantas lo he podido experimentar en los estados no ordinarios de conciencia a través de plantas de poder. Han sido estos detonadores de sensibilidad y de empatía interespecie, ¿no? Que me han generado un mapa nuevo de reconocimiento y regulación y relación. No ha sido solito. Y ahora pues es continuar el fomento de ese mapa interno ya en un estado pues cotidiano, ¿no? Ordinario. Y salir a caminar al bosque seguir haciendo los remedios, tomar plantas como un recurso de acompañamiento en mi desarrollo como persona, ¿no? Para sostener mi salud y pues obviamente en la prescripción el vincular a esos recursos con el paciente y ayudarle al paciente a entender que tenemos olvidados al reino mineral y animal y vegetal. Vivimos en un egocentrismo brutal donde pe- nos perdemos, vemos como vitrina, ¿no? Como si fuéramos nosotros y la naturaleza algo
algo del otro lado de la vitrina y aprender a que somos la naturaleza en su más compleja expresión. Creo que es lo que puede empezar a ayudar a redireccionar el caminito. Me encanta porque más que una versión utilitarista de las plantas, es como cómo la planta cambia mi mapa, precisamente de quién soy, ¿no? Y cambia el territorio en sí, no nada más viene a arreglar una, una tuerca o una vuelta mal dada en ese mapa, ¿no? Ujú. Sí, sí, Hay, viene a enriquecer la vida, ¿no? Y las plantas puta, son totalmente incondicionales, ¿no? O sea, su capacidad de servirnos pues, ha estado ahí siempre. Y hemos generado vínculos bien complejos, ¿no? Como el del maíz, que pues necesita el binomio humano para germinar, ¿no? No hay humano, no hay maíz. Entonces también es bien interesante que también la, somos un mismo eh, bioplasma que está ahí flotando en el espacio, tratando de darle sentido a un infinito expansivo. Entonces, Sí. eh, es algo que no es cosa de darle sentido, sino más bien darle espacio a experimentar el vínculo con las plantas. Sí. Lo que hubiera divagado Nietzsche, ¿no? En estos tiempos donde hablamos de microbioma y hablamos de, pues de esta alianza interespecie, ¿no? Algo que se intuía, pero que no se podía ver desde, al menos de la óptica occidental. Fascinante, ¿no? Como esa concepción del yo, esa ficción del yo, del individuo, del ser humano, como una especie separada, ¿no? Jerárquicamente superior, pues no es otra cosa más que un bioplasma de billones de De especies. seres. Sí. Sí, 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 sí. Y es una ficción o sea, aun cuando sabemos que es así y cuando sabemos que tener el triple de células, de bacterias y hongos que Sí, están sí, emitiendo somos estas una tercer palabras, parte, ¿no? O sea, sí. Aun cuando lo decimos, no, no lo dimensionas. sí, sí, es increíble. Ujú. Oye, una cosa que es muy misterioso para mí y digo, por ahí pregunté a algunas personas que te conocen y varios me dijeron, a ver, por alguna Me voy a razón sentar aquí en la Kai, banqueta. sí, Gracias, brother. Sí, que le voy. Toma, aquí está tu propina. Gracias, ya están cerrando, voy a hacer sesión de banqueta. me encanta. Ya, aquí estamos. ¿Qué dices? Si estuvieras en Ciudad de México, no sería tan romántico. Me encanta que estás en No, medio de la nada. no, aquí está bien bonito. Sí. Es un O en pueblito, ahí medio está del la todo, luna más bien. creciendo. Es un pueblito muy encantador, Jico. Quien no Ujú. haya visitado, vengan a visitar. Con Sí, respeto, obviamente, sí, claro. a las tradiciones locales. ¿Pero qué decías? Algo que pregunté a varios que te conocen, me dijeron que tienes algún grado de intuición a la hora de tener a un paciente enfrente y de cómo ayudar a la persona a regresar a su centro. Casi que por dónde empezar, ¿sabes? Hay tantas cosas que hablar con los pacientes, pero me dicen que tienes esta tendencia, saber perfecto por dónde empezar. ¿Cómo haces ese approach tú de escuchar a alguien y decirle, a ver, me voy a ir por acá, ¿no? Em, eso solo sucede cuando la persona genuinamente está abierta a buscar el binomio terapéutico, ¿no? Y no sucede con todos. Em, y cuando sucede es porque el alma del paciente eh, tiene una gran necesidad de ser escuchada y mi atención es a escuchar al alma y a ser un traductor de la necesidad del alma hacia la interfaz del ego.
Y una vez que eso está abierto y que me encanta que dices que no es un mérito tuyo, pero que sabes que hay esa necesidad del binomio, ¿qué es lo que te... Yo sé que es difícil tal vez bajarlo a palabras, pero ¿qué es lo que te dice? Voy a actuar en esta intuición de que le tengo que hablar de su mamá, o le tengo que tocar aquí, o le tengo Pues que el prescribir tal. paciente, el alma. Mm. Por eso soy un interlocutor entre el alma y el ego. Entonces él escucha al alma, que el alma pues ya tiene esa sabiduría y ya tiene esa capacidad de decir qué es lo que está más a flor de piel, que tiene capacidad de ser integrado en el momento. Es una sensación de escucha activa y pues yo creo que esa es la intuición. La intuición es poder estar abierto a esa comunicación que tiene pues un nivel de profundidad no racional y que simplemente permites que emerja. Se crea un campo eh, de- en la presencia de los dos que busca eh, la conciencia, que busca la claridad. Y qué es lo que hace que no haces un second guessing de ti, sino que confías? ¿Es porque por experiencia, cuando confías en esa intuición, te va bien? ¿O porque se siente tan real que no tienes lugar a duda? O sea, no hay luz, no hay duda. No, no hay duda. No, no, no hay, mm, 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 no hay un proceso racional. No, no, no está haciendo desde ese lugar. Aunque el parte racional sigue estando ahí y sigue habiendo una necesidad de mapear y una necesidad de identificar patrones y de poder hacer un diagnóstico racional, que eso es para mí, ¿no? Como médico tratante, el diálogo no está siendo a través de esa interfaz. Aunque no significa que esa interfaz no esté activa, pero pueden estar corriendo los dos programas a la vez. Me encanta. ¿Y qué pasa cuando no percibes esa como apertura, pero también tu intuición te dice a lo mejor aquí un grado de confrontación o de decir las cosas como son, puede Eso abrir ahí una siempre, grieta? eso siempre lo voy a hacer, o sea, siempre voy a decir las cosas como veo que son. Y muchas veces no he vuelto a ver el paciente jamás, ¿no? Y no pasa nada. Este, también hace muchos años me di cuenta que yo, o sea, habemos infinidad de médicos, infinidad de caminos, infinidad de procesos a los cuales uno tiene mayor resonancia que otro. Y, y que el mejor sanador es el que no espera nada de su intervención. Y es muy difícil de llegar ahí porque hay elementos de proyección y transferencia y contratransferencia que te hacen sostenerte en vínculos inconscientes en función a esa relación médico-paciente. Entonces lleva tiempo el realmente ponerte en un lugar donde no te identificas con el desenlace del paciente. Intuyo, ahora que me estás permitiendo confiar en mi intuición, que esa soltar la Yo no te expectativa, estoy permitiendo hacer un carajo, te lo estás permitiendo hacer tú. ahora que me lo permito enfrente de ti, gracias, veo que me imagino que también sueltas no solamente la expectativa de lo que tiene que pasar con tus pacientes, sino lo que tiene que pasar contigo en tu vida, en tu futuro, en tu rutina, en tus Pues proyectos, trato, trato. tal vez con tus hijos. Mi esposa te diría lo contrario. Soy un poco, pues sí, soy muy intenso y para bien y para mal. Mm. Entonces eso hace que mi exigencia sea alta y que es algo que estoy tratando y tratando y tratando de bajarle las rayitas a experimentar la ciencia de la paz, la paciencia, que no es algo que me venga naturalmente. Entonces,
sí, ese es mi gran talón de Aquiles. Es el bajar a un ritmo que sí, que sea más compartido y no tan disruptivo. Gracias por compartir. Gracias por compartir esa tensión constante que me gusta. Gracias. De nada. Oye, y bueno, para ir cerrando, Ah, pues buenas. sí, sí platícame un poquito de este proyecto que tienes en Veracruz. eh, ¿Y qué haces ahí? ¿Qué de qué? Ahí tu Este, proyecto en Veracruz, sí. tenemos entre varias familias hace 17 años adquirimos una propiedad para crear una reserva ecológica, se llama Salvaterra y es una eh, reserva privada de conservación y es el bosque de niebla, que es un ecosistema muy, muy vulnerable donde hay una riqueza única que es donde se produce el agua fresca, ¿no? Del planeta, porque es donde se condensa el calor que viene del mar con el frío que viene del volcán y ahí genera el bosque mesófilo o el bosque de niebla. Y pues, hay una variedad de especies bien, bien interesante. Eh, y es un lugar que es tan vulnerable que es necesario cuidar, porque solo hay el 1% de ese ecosistema en México, el 2% en el planeta. Y es como la, no sé, no sé cómo expresarlo, pero es tan, tan frágil y tan importante que para nosotros es esencial que exista por lo menos aunque sea un pequeño lunar de bosque conservado y cómo ir creando conciencia en las comunidades aledañas de la importancia del bosque. Y abajo, ¿no? O sea, en las partes bajas de la cuenca, de entender que esos lugares donde nace el agua y donde existen los bosques, pues deberían ser remunerados por toda la raza, toda la banda que se atasca de agua en los valles, ¿no? Y no hace consciente que esa agua la está succionando, la está eh, drenando de un cauce que sostiene la vida. Entonces, la importancia de ver la salud como el flujo libre en la microcuenca, ¿no? Como la microcuenca es ese vaso comunicante que sostiene vida y que pues es donde se dieron los procesos de evolución que nos hacen ser hoy quien somos. Y si no cuidamos esos entornos, pues no hay futuro, ¿no? Es así de simple. Entonces, ¿cómo nos comprometemos a ser congruentes con la salud, empezando con la salud del planeta? No, no puede haber humanos sanos si no hay planeta sano. Es una aberración. Mm. Gracias, gracias o sea, no es mi papel decir gracias, pero gracias por, por, por saber que es una necesidad, no es tanto una opción, no es una elección, es una Sí, sí, no, necesidad. no, o sea, es una necesidad biológica, ¿no? Y lo importante es aprenderla a reconocer, porque nadie va a cambiar esas condiciones más que nosotros, ¿no? No va a haber una varita mágica que de repente, ¡pam! Y de repente el planeta regresó a ser como era. Pues no, Ujú. no, no, Gracias, eso no va a hermano. suceder. Pues honro mucho eso y honro esa parte de todos nosotros que viven en ti y en tu familia para pues llevar a cabo estos proyectos y No sé si pues buena nada. noche. Igualmente, caballero. Buenas noches. Oye, pues te agradezco mucho, hermano. Es un espacio mágico que nos permiten las frecuencias del Wi-Fi de Telmex. Y gracias por este espacio, pues este espacio que co-creamos juntos. Ah, está buenísimo. Pues que se siga dando. Ya nos veremos ahí en Dula.
Nos veremos en el Congreso, hermano. Habrá espacio para seguir tejiendo la relación y muchas gracias por también hacer las preguntas que pues sí, que me ayudan a recordar y reconocer y resignificar Mm. parte de mi vida. Está padre. Gracias a Te ti, mando un hermano, abrazo con también mucho por... cariño. Igualmente, y gracias a ti también por contestar y al mismo tiempo espejear las preguntas que ambos continuamos sosteniendo. Pues órale, ahí estamos, disfruta tu familia. Te quiero. Un abrazo, bro. Chao, chao. Órale, Bye. chao. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.